Buenas noches, compañeros. Yo soy Diego Fernando Manquillo Mosquera, estudiante del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancias, UNAD. Este es un video que se hace con el objetivo de cumplir con las actividades de la unidad 2 del curso de psicobiología. El tema escogido a tratar en este video es el tema de la psicobiología de la ira, la agresividad, la violencia y la sexualidad. Debemos partir que en esta parte de la psicobiología reconocemos que nuestras emociones están reguladas a través de neurotransmisores y reguladas por un cierto número de hormonas, que son las que van a generar esa actuación dentro de nuestro sistema nervioso, y vamos a poder generar esos estímulos que llamaremos nosotros emociones. Ya, esas emociones pueden ser reguladas y pueden tener dos tendencias, bien sea positiva o bien sea negativa. Ya que hablamos de los neurotransmisores, pues vamos a encontrar en este caso algunos como la serotonina y la adrenalina, entre otros, que son los que controlan nuestros procesos de neurotransmisión y el control de las emociones. Ya que sin ellos nosotros no podríamos controlar nuestras emociones, como por ejemplo en el caso de la ira. Y gracias a que sí se pueden controlar, podemos generar procesos sociales y culturales como tal, donde nos permiten la interrelación con las otras personas. Ya podemos tener actividades de forma cordial con los demás, gracias a los procesos inhibitorios que se generan de esos neurotransmisores, ya que pues nuestro cerebro genera unas ciertas represiones en las que nosotros podemos controlar, por ejemplo, la ira, ¿ya? Como un ejemplo de control de las emociones. Nos pueden criticar, puede ser que no estemos de acuerdo automáticamente con lo que nos están diciendo, pero gracias a esas inhibiciones, pues nosotros podemos tomar la crítica, en este caso del ejemplo, de una buena manera, y no vamos a atacarnos ni atacar a la otra persona por mecanismo de defensa, y a eso es lo que llamamos ese proceso de inhibiciones dentro de la cultura. O sea, ya estamos formados y aprendimos a vivir dentro de nuestro medio ambiente en el que pudimos controlarnos y podemos ya no hacer gala de ese instinto básico animal que era nuestro mecanismo de defensa, y eso lo tenemos gracias a nuestros neurotransmisores, en especial a las inhibiciones que se generan dentro de estos neurotransmisores, ¿ya? Si no tuviéramos este efecto, pues tendríamos unas conductas destructivas y seríamos bastante agresivos, gracias pues a ese instinto básico de mecanismo de defensa. ¿Ya? También tendríamos que hablar de la parte de la violencia. En la violencia también vemos interrelacionados estas inhibiciones que se generan sobre los neurotransmisores. Aún así debemos tener en cuenta que en el campo de la violencia también debemos tener muy en cuenta el ambiente en el que está inmersa la persona y cuáles son los remanentes de ese medio ambiente, o sea, los procesos adquiridos que haya tenido, de sus experiencias, de sus vivencias, y que ahora las transmitirá gracias a la conducta adquirida por esa persona. Con respecto a la sexualidad, debemos tener en cuenta que en la parte sexual hablamos casi siempre de la autoestima. Aún así también vamos a hablar de esos neurotransmisores, específicamente en el caso masculino de la testosterona, en la que gracias a ella pues nosotros vamos a hacer o no una actividad dominante o vamos a mirar en el proceso en el que tenemos más deseo sexual o menos deseo sexual, o si vamos a tener antes más ímpetu que en otros casos, en lo que se denomina entre comillas lo de ser el macho dominante. Eso también, esa autoestima va a marcar la segregación de esa adrenalina y nos va a dar pues esas conductas típicas que nosotros podemos tener. Aún así pues por lo corto del video pues no puedo hablar un poco más extenso sobre este tema, pero ese es en resumidas cuentas el contenido. Muchas gracias.